¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, miércoles 15 de abril, miércoles de Pascua, de la octava de Pascua. Como ya les he explicado anteriormente, esta semana es como un domingo largo de 8 días, donde se está celebrando esta alegría y felicidad de la resurrección del Señor de entre los muertos. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a nuestro programa colocándonos en las manos del Todopoderoso, del Altísimo, para que Él derrame su bendición sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Oremos. Oh Dios, que cada año nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por esta fiesta que celebramos en el tiempo logremos alcanzar la dicha de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mi saludo muy especial para los que están a esta hora de la mañana siguiendo esta transmisión en vivo de este programa. Un saludo muy especial para Tamaris Tata, ella de Brasil. Dice buenos días, que Dios nos bendiga a todos. Bueno, y también para usted, que Dios la bendiga y a toda su familia. Mis queridos hermanos, vamos a dar inicio entonces a la lectura. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este día en la liturgia. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo del 1 al 10. Un día subieron Pedro y Juan al templo para la oración de las 3 de la tarde. Había allí un hombre inválido de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver a Pedro y a Juan que entraban al templo, les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó los ojos en él y le dijo: míranos. Él se quedó mirándolos, a la espera de que le fueran a dar. Entonces le dijo Pedro: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, y de un salto se levantó y empezó a andar. Entró pues con ellos al templo, caminando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y se dieron cuenta de que era el mismo que acostumbraba a sentarse junto a la puerta hermosa del templo para pedir limosna. Y se llenaron de admiración y asombro por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los invito para que nos unamos al Salmo respondiendo, el Salmo 104. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, que la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 24, versículo del 13 al 35. El mismo día, primero de la semana,
2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En su rostro se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú serás el único forastero en Jerusalén que no sabe, que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días. ¿Qué pasó?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él estaba vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duro de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iba Jesús, hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Y al punto se le abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba Él diciéndonos lo que nos iba diciendo, y el fuego en nuestro corazón con sus palabras nos ardía a medida que nos mostraba el sentido de la Escritura? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial también para Luisa Trujillo. Dice: buenos días, Dios lo bendiga, que el Señor también te bendiga. Y también un saludo para Gloria Luz Martínez Delgado. Buenos días, diácono, bendiciones. Igualmente para usted, señorita Gloria. Que el Señor derrame mucha bendición sobre cada uno de ustedes y para todos los demás que están siguiendo esta transmisión. Una bendición en el Señor en este miércoles de Pascua. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios. Ahora los invito para que escuchemos, abramos el corazón que cada uno de nosotros, abramos los ojos de nuestro espíritu, los ojos de nuestro cuerpo, para que escuchemos, veamos lo que el Señor hace en nosotros. Abramos los oídos de nuestro corazón, de nuestro espíritu y los oídos de nuestro cuerpo para escuchar el mensaje de la palabra que Dios quiere dirigirnos a cada uno de nosotros en este día, en este miércoles de la semana de la octava de Pascua. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a entrar entonces en la reflexión a la luz de esta palabra que el Señor nos ha regalado en el día de hoy. El evangelio de hoy
nos trata el episodio tan conocido de Jesús con los discípulos de Emaús. En el año 72, en Masada, en el desierto de Judá, fue la masacre de los últimos judíos revoltosos. En esos años, todos los apóstoles, testigos de la resurrección, fueron desapareciendo. El cansancio, mis queridos hermanos, se va imponiendo a lo largo del camino, donde poder encontrar la fuerza y el valor para no desanimarse. ¿Cómo descubrir entonces, mis queridos hermanos, la presencia de Jesús en esta situación tan difícil? La narración de Jesús a los discípulos de Emaús trata de ser, mis queridos hermanos, una respuesta a esta pregunta angustiosa, a estas preguntas angustiosas. Lucas quiere enseñar a la comunidad cómo interpretar la Escritura. ¿Para qué? Para poder descubrir en ella la presencia de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. En Lucas 24, capítulo 24, versículo del 13 al 24, encontramos el primer paso: partir de la realidad. Jesús, mis queridos hermanos, encuentra a dos amigos en una situación de miedo y de falta de fe. La fuerza de la muerte, es decir, la fuerza de la cruz, había matado en ellos la esperanza. Era la situación, mis queridos hermanos, de mucha gente en tiempo de Lucas, y sigue siendo hoy la situación de mucha gente, mis queridos hermanos y hermanas. Jesús se acerca y camina con ellos, escucha y habla y pregunta. ¿Qué estáis hablando?, le dice el Señor a ellos. La ideología, mis queridos hermanos, la ideología dominante en esto, es decir, la propaganda del gobierno, de la religión oficial de la época, les impedía a los discípulos del camino de Emaús entender y ver que el que estaba con ellos era Jesús el resucitado. Mis queridos hermanos, nosotros esperamos que sería Él el que iba a liberarlos, pero fue todo lo contrario, lo mataron. Por eso la decepción en ellos, la tristeza en ellos, que habían puesto su esperanza en ese Mesías, que era el que venía a liberarlos de la esclavitud, que venía como un guerrero fuerte a combatir todos los enemigos y a poderlos liberar, y se encuentran en quien habían puesto su confianza, resultó muerto en una cruz. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es hoy la conversión del pueblo? ¿Cuál es hoy la conversación del pueblo que sufre? ¿Cuál es la conversación del pueblo que hoy sufre por esta pandemia que está azotando a la humanidad? El primer paso es este, mis queridos hermanos: aproximarnos a las personas. Aproximarse a las personas, escuchar su realidad, sentir sus problemas, ser capaz de planear preguntas que ayuden a las personas a mirar la realidad con la mirada más crítica. Eso es lo que nosotros encontramos en este primer paso: partir de la realidad. No podemos ser ajenos a la realidad que vive la humanidad o que cada uno de nosotros tenemos que pasar en nuestra vida. Y el segundo paso, mis queridos hermanos, es usar las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que ilumine nuestra vida, para que ilumine nuestro sentido de nuestra vida. Jesús usa la Biblia y la historia del pueblo de Dios para iluminar el problema que hacía sufrir a estos dos amigos que iban camino a Emaús, y para aclarar también la situación que ellos estaban viviendo. Si Jesús, siendo el Maestro, siendo el Hijo de Dios, utilizó las Sagradas Escrituras para poderle aclarar la situación que estaba viviendo estos dos amigos, ahora con más razón usted y yo, mis queridos hermanos, debemos utilizar las Sagradas Escrituras para aclarar las situaciones en las cuales muchas veces nos encontramos metidos y que creemos que no hay solución o no hay salida. Mis queridos hermanos, Jesús la usa a sí mismo para situarlos dentro del proyecto de Dios que venía desde la época de Moisés y los profetas. Y así les muestra que la historia
no se había escapado de la mano de Dios. Jesús usa las Sagradas Escrituras no como un doctor que ya se las sabe todas, sino como un compañero que va a ayudar a los amigos para que recuerden lo que habían olvidado. Es que ellos se les había olvidado que Jesús les había anunciado que estas cosas tenían que pasar por él. Entonces utiliza la Sagrada Escritura no como los doctores de la ley, que se creían que se las sabían todas, sino como un amigo más, que quiere ayudarles a aclarar la situación que ellos están viviendo o que ellos habían olvidado. Jesús no provoca un complejo de ignorancia en los discípulos, pero procura, mis queridos hermanos, despertar en ellos la memoria, refrescarles la memoria. ¿Cuánto os cuesta creer todo esto, lo que anunciaron los profetas? El segundo paso, mis queridos hermanos, es este. Con la ayuda de las Sagradas Escrituras, ayudar las personas a descubrir la sabiduría que ya existe desde la muerte en señal de vida y en señal de esperanza. Aquello que les impedía caminar se vuelve ahora, mis queridos hermanos, en una fuerza de luz en la caminada. ¿Cómo hacer todo esto entonces hoy, mis queridos hermanos? ¿Cómo es que podemos hacer todo esto hoy en estas situaciones que vive la humanidad o que estamos viviendo, mis queridos hermanos? El tercer paso, compartir en la comunidad. Las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos, de por sí no abre los ojos, apenas hace arder el corazón en ellos. Ellos todavía no habían abierto los ojos para entender y ver que el que estaba con ellos era Jesús. Les ardía, dice la palabra de Dios, sentían ellos que ardía su corazón cada vez que el Señor les hablaba. Entonces las Sagradas Escrituras no abren los ojos. Las Sagradas Escrituras apenas hace arder el corazón. Lo que abre los ojos, mis queridos hermanos, y hacer ver es la fracción del pan, el gesto comunitario del compartir, de orar juntos, la celebración de la cena. En el momento, mis queridos hermanos, en que los dos reconocen a Jesús, ellos renacen y Jesús desaparece. Entonces, la Sagrada Escritura no nos abre los ojos. La Sagrada Escritura hace que arda nuestro corazón. ¿Qué es lo que abre los ojos de nosotros para entender, comprender y ver que el Señor está caminando en la historia de cada uno de nosotros? El partir el pan, el compartir la mesa, la oración. Eso es lo que hace abrir los ojos a nosotros, mis queridos hermanos, y a los discípulos también. Jesús no se adueña, mis queridos hermanos, de la caminada de los dos amigos. No es paternalista. Resucitados, los discípulos son capaces de caminar y de ver con sus propios ojos, mis queridos hermanos. Y el tercer paso es este: saber crear un ambiente de fe y de fraternidad, de celebración y de compartir, donde pueda actuar el Espíritu Santo. Es Él quien nos hace descubrir y nos hace experimentar la palabra de Dios en la vida y nos lleva, mis queridos hermanos, a entender el sentido de las palabras de Jesús. El Espíritu Santo es el que hace estas cosas en nosotros. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podremos entender ni comprender. El cuarto paso, mis queridos hermanos, el resultado: resucitar y volver a Jerusalén. Los dos recobraron valor, mis queridos hermanos, y vuelven a Jerusalén, dice la palabra, donde continuaban activas las mismas fuerzas de muerte que habían matado a Jesús y que habían matado en ellos la esperanza en el Señor. Pero ahora, mis queridos hermanos y hermanas, ha cambiado todo. Si Jesús está vivo, entonces en Él y con Él hay un poder más fuerte que el poder que lo mató. Mis queridos hermanos, esta experiencia los hace resucitar. Realmente, en vez de miedo, retorno; en vez de ida, fe;
En vez de falta de fe, esperanza. En vez de desesperación, conciencia crítica. En vez de fatalismo, mis queridos hermanos, frente al poder, libertad. En vez del poder, la libertad. Y en vez de la mala noticia de la muerte de Jesús, la buena, la absoluta noticia, su resurrección. Los dos, mis queridos hermanos, experimentaban la vida y vida en abundancia, mis queridos hermanos, señal del Espíritu de Jesús actuando en ellos. Eso debe también hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, mis queridos amigos. Los dos dijeron: nosotros pensábamos que sería Él, pero has vivido ya una situación de desaliento que te ha llevado a decir: yo esperaba, pero... Mis queridos hermanos, tú has tenido una situación en tu vida de desespero, de desánimo, de desesperanza, donde te ha llevado a plantearse, a preguntarse, a cuestionarse: yo esperaba, pero todo se acabó, todo se derrumbó, todo como que llegó al final. Muchas veces sí nos pasa esto, mis queridos hermanos. ¿Cómo les usar, mis queridos hermanos, las Sagradas Escrituras para poder entender lo que Dios habla a nosotros? Entonces, mis queridos hermanos, este pasaje nos muestra a dos seguidores de Cristo que han perdido el rumbo en su vida. Han seguido a Cristo con gran ilusión, pero después de ver al Maestro allí colgado en una cruz, crucificado, todas sus esperanzas, todas sus ilusiones se habían esfumado. Se habían esfumado por completo, dejando vacío su corazón. Todos pasamos, mis queridos hermanos y hermanas, por momentos así en nuestra vida. Crisis de fe, momentos en los que no vemos con claridad lo que nos pasa. ¿Qué nos enseña entonces el Evangelio, mis queridos hermanos, para estos momentos? ¿Qué es lo que el Evangelio nos trae a nosotros y nos enseña para estos momentos donde todo parece que se ha derrumbado? Todos pasamos momentos difíciles, momentos así como lo vivieron los discípulos en nuestra vida, momentos de crisis de fe, momentos en los que no vemos claridad lo que nos está pasando a nosotros. Eso no es ajeno a nuestra realidad, eso es de nuestra humanidad, eso es humano, mis queridos hermanos. Dos discípulos como yo, con facilidad nos sentimos, mis queridos hermanos y hermanas, identificados con estos dos discípulos. Son muy semejantes a nosotros, muy humanos, mis queridos hermanos. Han visto el aparente fracaso de Cristo y han reaccionado como hubiésemos reaccionado nosotros mismos. Abandonándolo todo y volviendo a su vida cotidiana, a su vida tranquila, cómoda de Emaús. Habían visto los milagros de Cristo, habían gozado de su presencia, habían saboreado sus enseñanzas, tal vez incluso habían repartido los panes en la multiplicación de los panes, valga la redundancia. Pero ahora, mis queridos hermanos, todo había acabado. Cristo está muerto y muy muerto, mis queridos hermanos. Nosotros esperábamos, regresaban a su tierra, dicen ellos. Nosotros esperábamos en Él, teníamos nuestra esperanza puesta en Él. Pero ahora tenemos que regresar a nuestra vida cotidiana, tenemos que regresar a Emaús, a seguir nuestra vida normal, porque en el que habíamos puesto la esperanza, lo vemos derrotado en una cruz. Eso era lo que ellos sentían en el camino. Mis queridos hermanos, regresan a su tierra, pero regresan vacíos, insatisfechos. En el fondo saben que les falta algo, o mejor dicho, les falta a alguien por quien vivir. Eso también lo experimentamos nosotros en nuestra vida. Qué humano es el Evangelio, ¿verdad? Y sobre todo, qué bien conoce Cristo el corazón del ser humano.
Sabía que el desánimo, el cansancio en nuestra vida, en los momentos oscuros, nos asaltan en cualquier momento. Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce tu vida. Jesús conoce de qué estamos hechos cada uno de nosotros. Qué humano es el Evangelio, mis queridos hermanos. Y quiso enseñarnos el Señor también que en estas circunstancias Él sigue cerca de nosotros, nos habla, nos anima, nos escucha y sobre todo Él nos ama en estos momentos. Cuando tenemos que pasar momentos duros en nuestra vida, Él nos enseña que a pesar de las circunstancias que tengamos que vivir, por difíciles que sean, Él sigue cerca de nosotros. Él sigue los caminos, las huellas de nuestros pasos, las va siguiendo Cristo. Va al lado de nosotros y muchas veces puede ir adelante de nosotros. Y nos habla, nos anima, nos da palabras de ánimo y nos escucha, pero sobre todo nos ama. Ese es Cristo, el que ha resucitado, mis queridos hermanos. Cristo siempre sale al encuentro. Cristo siempre sale al encuentro de cada uno de nosotros. Mientras van de camino, un desconocido se acerca a estos dos discípulos y empieza a caminar con ellos. Mientras tú y yo vamos por el camino de la vida, un desconocido se nos acerca y empieza a caminar con nosotros y nosotros muchas veces no lo reconocemos. Y ese desconocido es Jesús el Señor, mis queridos hermanos. El camino es largo y se hace más llevadero en compañía de alguien. Pero no es simplemente desconocido, es Jesucristo que se acerca callado y comienza a escucharles. Se interesa por sus preocupaciones. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor? Conocía perfectamente, detalle a detalle, todo lo que les pasaba, contando, lo que estaban contando. Pero quiere primero, antes de actuar, oírlos. Salido de sus palabras de los dos discípulos, ¿qué era lo que estaban pasando? ¿Cuál era el momento que ellos estaban pasando en su vida? El Señor también quiere oírnos a cada uno de nosotros, que hablemos qué es la situación que agobia nuestra vida. Es la mejor imagen, mis queridos hermanos, de nuestra oración. Jesucristo conoce mis necesidades. Jesucristo conoce nuestras necesidades, nuestros problemas. Pero quiere, mis queridos hermanos, que acudamos a Él. Que nos quedemos con Él. Que nos desahoguemos contándole nuestros problemas. A continuación, mis queridos hermanos, comienza su obra. Les ha escuchado. Ha ganado su confianza y ahora el Señor empieza su labor. Les explica las Escrituras y les repite lo que durante su vida mortal les había hablado muchas y varias veces. El Mesías va a padecer y morir y después va a resucitar. Eso también hace el Señor contigo y conmigo, mis queridos hermanos. En todos los anuncios de la pasión, Cristo siempre anuncia el binomio pasión-resurrección. Pero los hombres recordamos fácilmente la parte negativa, es decir, la pasión. Nosotros los seres humanos fácilmente nos quedamos con la parte negativa, con la pasión, y nos olvidamos muy fácil de la positiva, la resurrección. Paso a paso, mis queridos hermanos, palabra a palabra, va encendiendo la ilusión en los corazones desanimados el Señor. Quédate con nosotros, Señor, le dicen ellos después al Señor. El desconocido, mis queridos hermanos, además hace el ademán de adelantárseles a ellos. Y ellos lo llaman y le dicen, quédate con nosotros, mis queridos hermanos. No quiere imponerse a nuestra libertad el Señor. Se propone y se espera que yo dé el paso hacia Él. El Señor siempre espera que nosotros seamos los que demos el paso hacia Él. Por eso esperó, hizo el ademán de adelantarse a los discípulos, como se dice,
disimuladamente me le voy a adelantar a ver cuál es la reacción de ellos conmigo. Si me dejan seguir o me llaman. Eso el Señor también hace con nosotros. Hace el ademán de adelantársenos en nuestro camino, en nuestra vida, para que tú y yo seamos capaces de acudir a Él, de llamarle y decirle, quédate con nosotros. Aunque Él ya está con nosotros en el sagrario, pero espera que tú y yo le invitemos a cenar con nosotros, a estar con nosotros, a quedarse con nosotros, a habitar en nosotros, mis queridos hermanos. Quédate con nosotros. El desconocido hace ademán de seguir adelante. No quiere imponerse a nuestra libertad. Se propone y espera que nosotros demos el paso hacia Él. Quédate con nosotros, Señor. De desconocido, el Señor ha pasado a ser un invitado de honor. Aún más, aquel que preside la cena. Así, mis queridos hermanos, actúa Jesucristo. Sabe que le necesitamos, que es la luz para nuestros momentos de oscuridad. Se nos acerca poco a poco. Nos va iluminando, mis queridos hermanos, y suscita en nosotros esa hermosa petición. Quédate con nosotros. El cambio de estos discípulos, mis queridos hermanos, es solo cuestión de minutos. En cuestión de minutos cambia toda la panorámica. Cambia la vida de estos dos hombres, de estos dos discípulos. Eso hace el Señor con nosotros. En cuestión de minutos, si le decimos al Señor, quédate con nosotros, en cuestión de minutos, el Señor transforma, cambia, renueva nuestra vida, nuestra existencia. El cambio de estos dos discípulos, mis queridos hermanos, es solo cuestión de minutos. Dejaron una rendija abierta a la esperanza y la esperanza entró en ellos. Te invito a ti, mi querido hermano y mi querida hermana, para que tú le abras una rendija de tu vida, de tu corazón y de tu alma a la esperanza, para que la esperanza entre en ti y habite en ti. Fue abriendo la puerta y los invadió plenamente. Si tú le vas abriendo las puertas al Señor, la esperanza del Señor va a entrar y va invadiendo plenamente nuestra vida, tu vida, mi querido hermano. Mis queridos hermanos y hermanas y amigos, hoy quisiera invitarlos a detenernos en la experiencia de estos dos discípulos de Emaús, el cual hoy nos ha narrado el Evangelio de la liturgia de este día. Imaginémonos la escena, mis queridos hermanos. Dos hombres caminando decepcionados, tristes, convencidos de dejar atrás la amargura de un acontecimiento que había terminado nada bueno, que había terminado en el fracaso total, que había terminado mal. Antes de esta Pascua, mis queridos hermanos, estaban llenos de entusiasmo, convencidos de que esos días habrían sido decisivos para sus expectativas y para la esperanza de todo su pueblo. Jesús, mis queridos hermanos y amigos, a quien habían confiado sus vidas, parecía finalmente haber llegado a la batalla decisiva. Ahora habría manifestado su poder después de un largo periodo de preparación y de ocultamiento. Esto era aquello lo que ellos esperaban, y no fue así. Mis queridos hermanos, es que los planes de nosotros los humanos no son los planes de Dios. Es que los proyectos de nosotros los humanos no son los proyectos de Dios. Es que nuestros ideales no son los de Dios. Los ideales de Dios son distintos a nosotros. Nuestras metas son distintas a las de Dios. El camino de Jesús no es el camino de nosotros. A veces nosotros queremos un camino sin cruz, pero el camino de Dios es el camino de la cruz, el del dolor, el del sufrimiento, el de la tristeza, el de la desilusión muchas veces, para que tenga verdaderamente sentido al final ese camino. Y el sentido al final del camino lo encontramos en la resurrección. Ahí verdaderamente encontramos un sentido al camino humano.
Si nosotros pretendemos recorrer esta vida sin cruz, estamos, hermanos y hermanas, déjenme decirles, equivocados. Estamos fuera del contexto. El camino para llegar al Señor debe ser el camino de la cruz, el del sufrimiento. Jesús no le tocó fácil, mis queridos hermanos. Jesús no le tocó nada bonito durante todo el camino de su pasión. Tuvo que sufrir mucho. Y tuvo que sufrir demasiado. Que lo insultaran, salivazos, que lo escupieran, que lo maltrataran, que le dijeran un montón de cosas. En fin, ahora, ¿por qué tú y yo queremos un camino sin cruz? Queremos el camino de la gloria, el camino donde sea todo color de rosas, donde no haya sufrimiento, donde no haya tristeza, donde no tengamos que pasar momentos duros. Pues estamos muy equivocados. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que asumir el camino de la cruz, ahora cuánto más tú y yo, que somos unos simples mortales, tendremos que asumir el camino de la cruz para llegar a los gozosos. Mis queridos hermanos, los dos peregrinos cultivaban solo una esperanza humana que ahora se había despedazado en ellos. Esa cruz izada, mis queridos hermanos, en el Calvario era el signo más elocuente, de una absoluta derrota que no habían pronosticado nunca y que no se esperaban tener que vivir. Si de verdad ese Jesús era según el corazón de Dios, debería, mis queridos hermanos, concluir que Dios era inerme, indefenso en las manos de los violentos, incapaz de oponer resistencia al mal. Así, mis queridos hermanos, esa mañana de ese domingo de la resurrección, estos dos hombres huyen de Jerusalén. En sus ojos todavía están los sucesos de la pasión, la muerte del Señor. Y en el ánimo, mis queridos hermanos, el penoso desvelarse de esos acontecimientos durante el obligado descanso del sábado. Esa fiesta de la Pascua que había entonar el canto de la liberación, en cambio se había convertido en el día más doloroso de sus vidas. Dejan Jerusalén para ir a otra parte, a un poblado tranquilo, mis queridos hermanos. Cuando ellos creían que esa noche iba a ser la fiesta total y absoluta para el pueblo, la Pascua, donde iban a celebrar el paso del pueblo a la liberación, resulta que no es así. Mis queridos hermanos, nosotros la vivimos cuando esperábamos esta Semana Santa, una Semana Santa de procesiones, donde hubieran bandas, donde hubiera un montón de cosas, arreglos, monumentos. Resulta que el Señor viene y nos dice, no es así. Esta Semana Santa va a ser distinta. Eso mismo vivieron los discípulos de Jesús, donde ellos esperaban que esa noche del Sábado Santo, donde celebraban la Pascua judía, iba a ser la noche de la alegría, del júbilo, del gozo, de todo el esplendor de la fiesta, y resulta que no fue así. Fue la noche más triste y amargada que pudieron ver vivir, donde donde habían puesto su esperanza, lo ven derrotado como un maldito en la cruz, porque así lo veían el pueblo de judío. Mis queridos hermanos, nosotros también tuvimos que pasar esa Semana Santa prácticamente de la misma manera. Una Semana Santa distinta a todas. Mis queridos hermanos, los planes del Señor no son tus planes ni mis planes. Mis queridos hermanos, así, esa mañana de ese domingo de resurrección, estos dos hombres huyen de Jerusalén. En sus ojos todavía están los sucesos de la pasión, la muerte de Jesús, y el ánimo en el penoso desvelarse de esos acontecimientos durante la obligada noche del sábado de Pascua para ellos. Esa fiesta de la Pascua que habían entonar entonces los cantos de liberación, en cambio se había convertido en el día más doloroso de su vida. Dejan Jerusalén para ir a otra parte, a un pueblo tranquilo. Caminando con ellos de manera discreta, lograr
dar la esperanza hacia el Señor con ellos. Jesús, mis queridos hermanos, les habla sobre todo a través de la Escritura. Quien toma en la mano el libro de Dios no encontrará historias de heroísmo fácil, tentativas, campañas de conquista. La verdadera esperanza, mis queridos hermanos, no es jamás a poco precio. Pasa siempre a través de la derrota. Mis queridos hermanos, ustedes me imagino que en su vida han tenido momentos duros, pero después de la tormenta ha venido la calma. Muchos de los éxitos que ustedes han logrado en su vida o que un ser humano logra en su vida tienen que pasar momentos duros y difíciles y después vienen los gloriosos. Así es con el Señor también. La esperanza de quien no sufre, tal vez, mis queridos hermanos, no es ni siquiera eso. A Dios no le gusta ser amado como se amaría a un líder que conduce a la victoria a su pueblo, aplastando en la sangre a sus adversarios. Esa no es la manera de actuar de Dios. Nuestro Dios es un farol suave que arde en un día frío y con viento. Y por cuanto perezca, mis queridos hermanos, frágil, su presencia en este mundo es la que da sentido. Él ha escogido, mis queridos hermanos, el lugar que todos despreciamos, el lugar del dolor. Luego Jesús, mis queridos hermanos, repite para los dos discípulos el gesto cardinal de toda Eucaristía. Toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. Mis queridos hermanos y hermanas, en esta serie de gestos no está quizás toda la historia de Jesús, y no está en cada Eucaristía también el signo qué cosa debe ser la iglesia. Jesús nos toma, Jesús nos bendice, Jesús toma parte de nuestra vida, porque no hay amor sin sacrificio, y la ofrece a los demás, la ofrece a todos. Mis queridos hermanos, el amor verdadero tiene sentido en el sacrificio. Cuando se ama, se sufre. Por amor se sufre. Cristo, por amor a nosotros, sufrió el suplicio de la cruz. Es un encuentro, mis queridos hermanos, rápido, el de Jesús con los discípulos de Emaús. Pero en ellos está todo el destino de la iglesia. Nos narra que la comunidad cristiana no está encerrada en una ciudad fortificada, sino que camina en su ambiente más vital, es decir, la calle. Y ahí, mis queridos hermanos, se encuentran las personas con sus esperanzas, con sus desilusiones, a veces enormes. La iglesia, mis queridos hermanos, escucha la historia de todos, como emerge el cofre de la conciencia personal, para luego, mis queridos hermanos, ofrecer la palabra de vida, el testimonio del amor, amor fiel hasta el final. Esa es la misión de la iglesia, la misma que Jesús tuvo con los discípulos de Emaús: caminar con ellos, escucharlos y al final darles la palabra de vida. Al final, explicarles las Sagradas Escrituras. Al final, compartir con la iglesia el pan, la Eucaristía y la oración. Ese es el camino que la iglesia sigue hoy haciendo con cada uno de nosotros. Lo mismo que Jesús hizo con los discípulos de Emaús. Y entonces, mis queridos hermanos, el corazón de las personas vuelve a arder de esperanza. Todos nosotros en nuestra vida hemos tenido momentos difíciles, momentos oscuros, momentos en los cuales caminamos tristes, pensativos, sin horizontes, solo con un muro delante de nosotros. Y Jesús, mis queridos hermanos, siempre está junto a nosotros. ¿Para qué? Para darnos esperanza, para encender en nuestros corazones la luz de Dios y la del Espíritu Santo y decir: ve delante, yo estoy contigo, ve adelante. El secreto, mis queridos hermanos, del camino que conduce a Emaús es todo esto. También a través
de las apariencias contrarias, nosotros continuamos a ser amados y Dios no dejará jamás de querernos mucho. Dios camina con nosotros, siempre va caminando con nosotros. Incluso, mis queridos hermanos, en los momentos más dolorosos, también en los momentos más feos, también en los momentos de la derrota, ahí está el Señor con nosotros y está en nuestra esperanza, y esta es la esperanza de todos nosotros. Vayamos, mis queridos hermanos y hermanas, adelante con esta esperanza, porque Él está junto a nosotros, caminando con nosotros siempre, mis queridos hermanos. Abramos las puertas de nuestro corazón para que Él camine con nosotros. Él quiere trascender nuestra historia junto al lado de nosotros. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que derrame muchas y santas bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros. Que nos permita la gracia de los discípulos de Emaús de abrir nuestro corazón para comprender la palabra de Dios y entender el mensaje que Él quiere, y que nosotros tengamos la misma actitud de los discípulos de Emaús, de decirle: ven, Señor, quédate con nosotros. Ven, Señor, transforma mi vida. Ven, Señor, ayúdame en este problema, en esta dificultad. Ven, Señor, a sanar esta enfermedad, este dolor, esta tristeza, esta angustia que siento en mi alma. Y el Señor va y se queda. El Señor quiere compartir contigo la cena. El Señor quiere compartir contigo el pan. Quiere partir el pan y compartirlo contigo. El pan de su palabra, el pan de la Eucaristía, pero también quiere compartir el pan del amor en cada uno de sus hogares. El pan de la amistad, el pan de la cordialidad, el pan de la paz. Quiere compartirlo el Señor en tu vida, en la sociedad, en nuestra sociedad, en nuestras familias y en nuestros hogares. Todo depende si tú y yo le decimos al Señor: ven, Señor, quédate con nosotros. No se vaya, porque se ha llegado la noche. Ven y quédate con nosotros. Y el Señor se queda y comparte todos estos elementos con nosotros. Que el Señor hoy derrame su bendición sobre cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, les acompañe. El Señor le conceda el descanso eterno a todas las almas que han fallecido en nuestro país, Colombia, y en el mundo entero a raíz de esta pandemia del coronavirus. Y el Señor resucitado les conceda la salud y la sanación a todos los que están infectados en Colombia y en el mundo entero. Y el Señor les dé fortaleza, así como se la dio a los discípulos de Emaús, médicos y enfermeras, a todo el personal de la salud, para que atiendan con amor a los que están infectados del coronavirus. Y a nosotros, los que gracias a Dios todavía no hemos sido infectados, nos cubra el Señor con su sangre y nos dé un corazón generoso con la oración para todos aquellos que están sufriendo verdaderamente las consecuencias de la pandemia. El Señor derrame su bendición sobre cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe. A las 6 de la tarde, la transmisión de la Sagrada Eucaristía. Nuevamente saludo por acá a Tamaris en Brasil, a Luisa Trujillo, a Gloria y a Alejandro Cano y a la señora Silvia Borges. Un saludo para todos ustedes y los demás que estuvieron pendientes de la transmisión de este programa y que lo verán en el transcurso del tiempo. Mi bendición también para ustedes y mi saludo y mi gratitud por permitirme llegar a los corazones de ustedes con estos programas. Los invito para que entren a mi canal de YouTube, se suscriban porque necesito 1000 suscriptores para poder hacer transmisiones en vivo por el YouTube. Entonces los invito, allá me encuentran como Diácono James David. Me encuentran en YouTube, se suscriben a mi canal, que allá también encontrarán todos estos programas que hago por Facebook, también los encontrarán en el canal de YouTube. Que el Señor les bendiga y un feliz día en el Señor.